Durante 5 años, un hombre consideró a su esposa una mujer sencilla y decidió arrebatarle su herencia con un acuerdo prematrimonial falso. Pero cuando su apellido de soltera resonó en la sala del tribunal, todo el mundo se quedó helado. Sofía conoció a Javier en una de esas galas benéficas en las que colaboraba como voluntaria por 3er año consecutivo. Le gustaba ayudar en la organización de tales eventos, preparar las mesas, recibir a los invitados y asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. Era su pequeño secreto, un espacio personal donde nadie sabía quién era en realidad. Aquella noche, mientras ajustaba los arreglos florales en las mesas, escuchó una agradable voz masculina a sus espaldas. «Disculpe, ¿podría decirme dónde puedo conseguir un programa del evento?» Sofía se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 35 años, con un traje pulcro pero modesto. Tenía un rostro agradable, una sonrisa abierta y la mirada algo perdida de alguien que asistía por primera vez a un evento así. «Ahora mismo se lo traigo», respondió ella, y se apresuró a ir al mostrador de recepción. Cuando Sofía regresó con el programa, él seguía en el mismo lugar, observando el salón con una curiosidad casi infantil. «¿Es su primera vez aquí?», preguntó ella, entregándole el folleto satinado. «Sí, unos compañeros de trabajo me convencieron», sonrió él. «Dicen que es por una buena causa, y además se pueden hacer contactos útiles. Por cierto, soy Javier». Sofía, se presentó ella, sin dar su apellido. Conversaron durante toda la velada. Javier resultó ser gerente en una empresa constructora de tamaño mediano, centrado en su carrera y con el sueño de abrir algún día su propio negocio. Hablaba de sus planes con tanto entusiasmo que Sofía se sintió cautivada. Era sincero, sencillo, un poco ingenuo, y fue precisamente eso lo que la conquistó. Cuando la noche llegaba a su fin, Javier le pidió su número de teléfono. Sofía dudó un segundo y luego le dictó los dígitos. ¿Por qué lo hizo? Probablemente porque estaba cansada del mundo en el que había crecido. Cansada de la gente que primero veía su apellido, luego el dinero y, solo después, a ella. Javier comenzó a llamar al día siguiente. La invitaba al cine, a pequeños y acogedores cafés, a pasear por el parque. Nada ostentoso, nada de restaurantes caros, solo 2 personas conociéndose. A Sofía le encantaba. Se sentía como una chica normal, con una vida normal y una relación normal. «Háblame de tu familia», le preguntó él un día, mientras tomaban un café en una pequeña cafetería cerca del metro. Sofía se quedó inmóvil, sujetando la taza caliente entre sus manos. «No hay mucho que contar», respondió, tratando de sonar despreocupada. «Mi padre trabajó toda su vida. Pasaba mucho tiempo en viajes de negocio. No somos muy cercanos. Mi madre murió cuando yo tenía 20 años. Desde entonces, apenas hablo con mi padre». Era una verdad a media. Su madre realmente había muerto cuando Sofía tenía 20 años, pero sobre su padre, mintió. Arturo Montesinos, uno de los empresarios más influyentes del país, un hombre cuyo nombre aparecía regularmente en las noticias de negocios y en las listas de Forbes, estaba muy vivo y no era en absoluto indiferente hacia su única hija. «Entiendo», asintió Javier con empatía. «Mi relación con mi padre también es complicada. Él quería que siguiera sus pasos, que fuera ingeniero. Pero yo elegí otro camino. Todavía no me lo ha perdonado». Encontraron un punto en común en sus supuestas historias familiares similares. Javier no la presionó ni le pidió detalles, y Sofía se lo agradeció. Su relación se desarrolló de forma natural, sin prisas. Él la acompañaba a casa, a aquel piso en el céntrico barrio de Salamanca que ella presentó como una herencia de su abuela. «Qué suerte tuviste con tu abuela», comentó Javier la primera vez que subió. «Un piso en esta zona es casi inalcanzable para nuestra generación». «Sí, mi abuela logró comprarlo hace mucho tiempo, cuando los precios eran otros», mintió Sofía mientras servía el té. En realidad, el piso se lo había comprado su padre por su 25º cumpleaños. Simplemente le entregó las llaves y los papeles con las palabras: «Ya es hora de que tengas tu propio hogar». 3 habitaciones, techos altos, vistas a una plaza histórica, un regalo típico de Arturo Montesino. Después de 6 meses de relación, Javier le propuso matrimonio. Estaban sentados en un banco del mismo parque donde habían paseado por primera vez, y él sacó una pequeña caja con un anillo. «No soy rico, Sofía, pero te quiero. Quiero que estemos juntos. Cásate conmigo». El anillo era sencillo, de plata, con una pequeña piedra. Probablemente había estado ahorrando para comprarlo durante varios meses. Sofía miró el anillo y pensó: ¿tengo derecho a aceptar? Él no sabe la verdad, no sabe quién soy. Pero su corazón habló por ella y asintió. «Sí, Javier, sí, me casaré contigo». La organización de la boda resultó ser lo más complicado. Javier quería invitar a sus padres, amigos y compañeros de trabajo. ¿Y Sofía? Sofía,
Al menos invitemos a tu padre, le insistía él un mes antes de la ceremonia. Sea como sea. Es tu boda. Debería estar allí. No, dijo ella con firmeza. No nos hablamos. Javier, no quiero verlo en un día tan especial. Que solo estén tus padres y nuestros amigos. Con eso es suficiente. Él se disgustó, pero no insistió. Sofía llamó entonces a su padre y le explicó la situación. Papá, me voy a casar. ¿Con quién? Un pesado silencio se apoderó de la línea. Con un buen hombre. Es gerente en una empresa de construcción. Se llama Javier. ¿Y él sabe quién eres? No. Su padre guardó un largo silencio. Sofía podía oír su respiración pesada. Sofía, ¿entiendes lo que estás haciendo? Tarde o temprano lo descubrirá. ¿Y entonces qué? Si me quiere, no tendrá importancia. Qué ingenua, replicó su padre. Pero es tu vida. No me interpondré. Solo prométeme que, si algo sale mal, me llamarás de inmediato. Te lo prometo. La boda fue modesta. Un pequeño restaurante, unos 30 invitados, un sencillo vestido blanco que Sofía eligió en una tienda normal y no en un taller de diseño. Los padres de Javier, gente humilde y sencilla de un barrio obrero, estaban felices de que su hijo hubiera encontrado una chica tan buena y modesta. Si ellos supieran. Tras la boda, los recién casados se mudaron al piso de Sofía. Javier insistió en que debía contribuir al alquiler hasta que ella le explicó que el piso era suyo y no había alquiler que pagar. Entonces yo pagaré los gastos de comunidad y la comida, declaró él con orgullo. Sofía no discutió. Para ella era importante que él se sintiera como un marido de pleno derecho, el hombre de la casa. Ella continuó trabajando. Consiguió un empleo en un pequeño estudio de diseño, aunque podría no haber trabajado en absoluto, pero necesitaba esa apariencia de vida normal. Los 2 primeros años de matrimonio fueron casi perfectos. Organizaban su vida, visitaban a sus padres, planeaban el futuro. Javier consiguió un ascenso en el trabajo, empezó a ganar un poco más, y eso le producía una visible satisfacción. Sofía, quiero que algún día compremos nuestra propia casa, decía él, tumbado en el sofá después de cenar. Pequeña, pero nuestra. Con un jardín, quizás yo podría cultivar hortalizas y tú, flores. Sofía sonreía y asentía, sabiendo que ya tenía una casa así en las afueras. En La Moraleja, un regalo de su padre por su 28º cumpleaños. Los documentos estaban en una caja fuerte que Javier desconocía. Pero con el tiempo, empezó a notar cambio. Javier hablaba cada vez más de dinero, de propiedades, de lo importante que era gestionar correctamente el presupuesto familiar. Propuso abrir una cuenta conjunta a la que ambos transferirían sus salarios. Así es como lo hacen las parejas normales, explicaba él. Un fondo común del que gastamos para nuestras necesidades comunes. Javier, si ya lo compartimos todo, objetaba Sofía. ¿Para qué estas formalidades? No son formalidades. Es confianza, la miraba él con un ligero reproche. ¿O es que no confías en mí? Ella esquivaba el tema. Cambiaba de conversación, pero las preguntas no cesaban. Un día, trajo a casa un formulario de poder notarial. Sofía, vamos a hacernos un poder notarial el uno al otro. Por si algo pasa, para que podamos resolver asuntos del piso, de los papeles. ¿Qué asuntos?, preguntó Sofía, recelosa. Bueno, nunca se sabe. Imagina que te pones enferma y yo necesito resolver algo urgente con las compañías de suministros o cualquier otra cosa. Es lo lógico. Pero algo dentro de ella se tensó. Recordó las palabras de su padre, tarde o temprano lo descubrirá. ¿Pero descubrir qué? Que era una rica heredera o que no confiaba en él lo suficiente como para darle acceso total a sus bienes. Mejor lo dejamos por ahora, dijo ella con la mayor suavidad posible. Estamos bien así. Javier frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, Sofía notó cómo cambió la expresión de su rostro, como si algo se hubiera resquebrajado en aquella imagen de matrimonio perfecto que con tanto esmero habían creado. Por las noches, cuando él se quedaba hasta tarde con el portátil, ella veía que consultaba páginas web de temas legales. Cuando le preguntaba qué leía, Javier respondía evasivamente: nada, solo por cultura general. Me interesa el derecho de familia. En aquel momento no le dio importancia. Pensó que simplemente quería estar más informado sobre asuntos cotidianos. Qué ciega había estado. 3 años después de la boda, algo se rompió definitivamente. Javier se volvió irritable, quisquilloso. Empezaron a discutir por tonterías, porque Sofía olvidó comprar su marca de café favorita, porque se retrasó en el trabajo, porque se negó a ir a pasar el fin de semana con sus padres. Has cambiado, Sofía, decía él con amargura. ¿Te has vuelto reservada? Inaccesible. Como si vivieras en tu propio mundo y no me dejaras entrar. Quizás tenía razón.
Quizás ella realmente no lo dejaba entrar en el mundo en el que había crecido. Pero Sofía tenía miedo. Miedo de que todo se derrumbara en cuanto él supiera la verdad. Miedo de que el Javier que se había enamorado de la sencilla chica Sofía no pudiera aceptar a Sofía Montesinos, la hija de un multimillonario, y siguió guardando silencio, esperando que todo se arreglara por sí solo. Pero la vida no funciona así. Exige honestidad, franqueza, confianza. Y Sofía había estado construyendo su relación sobre una mentira. Todo comenzó con una nimiedad. Sofía llegó a casa después del trabajo, cansada, cargando pesadas bolsas de la compra. Javier estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono, y ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. «Hola», dijo ella, dejando las bolsas en el suelo y quitándose los zapatos. «Hola», respondió él secamente, sin apartar la vista de la pantalla. Sofía fue a la cocina y empezó a guardar la compra. Le dolían los brazos, le molestaba la espalda. Había sido un día duro. Un cliente había cambiado el diseño del proyecto por tercera vez. Solo quería dejarse caer en el sofá y no pensar en nada. «Sofía, tenemos que hablar». La voz de Javier llegó desde el salón. Algo en su tono hizo que se quedara paralizada con un cartón de leche en la mano. «¿De qué?», preguntó, saliendo de la cocina. Javier se levantó del sofá y le tendió unos papeles. «Quiero que me hagas un poder notarial sobre el piso». «Ya hemos hablado de esto, Javier». Sofía sintió cómo se tensaba. «No veo la necesidad». «Pues yo sí la veo». Se acercó un paso, y ella notó por primera vez en sus ojos algo duro, exigente. «Llevamos 3 años casados». «3 años. Y sigues tratando este piso como si yo fuera un inquilino temporal». «No es así», intentó rebatir. «Simplemente». «¿Simplemente? ¿Qué?», la interrumpió. «Simplemente no confías en mí. Dilo claramente». Sofía guardó silencio, sin saber qué responder. La confianza es algo extraño. Confiaba en él como marido, como la persona con la que compartía cama y desayuno. Pero confiarle los documentos de una propiedad valorada en millones de euros era otra cosa muy distinta. «Javier, ¿para qué quieres ese poder?», preguntó ella, agotada. «Estamos bien. Vivimos en este piso, lo disfrutamos. ¿Qué más da a nombre de quién esté?». «La diferencia existe», apretó los papeles en su mano. «Para mí es una cuestión de respeto. Los cónyuges de verdad lo comparten todo. ¿Y tú me mantienes a distancia? Como si temieras que te fuera a engañar». Hablaron hasta altas horas de la noche. «Oh, más bien», hablaba Javier, y Sofía escuchaba, sintiendo como un nudo se formaba en su interior. La acusó de ser reservada, de desconfiar, de no comportarse como una esposa, sino como una casera que le permitía vivir con ella. «¿Te das cuenta de lo ofendido que me siento?». Le temblaba la voz. «Mis amigos, mis compañeros, lo tienen todo en común. Compran coches y pisos juntos. Toman decisiones financieras juntos. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros tenemos tu piso? ¿Y yo qué soy? ¿Un accesorio? Javier, nunca he pensado eso». Sofía intentó tocarle la mano, pero él se apartó. «Pero actúas exactamente así. ¿Sabes qué? Quédate con tu poder. No lo necesito». Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, dando un sonoro portazo. Sofía se quedó de pie en medio del salón, sintiendo que algo importante acababa de romperse en su relación. Los días siguientes apenas se hablaron. Javier salía temprano y volvía tarde. Sofía intentaba conversar con él, pero respondía con monosílabos, sin mirarla a los ojos. El ambiente en el piso se volvió insoportablemente tenso, como si el aire se hubiera convertido en una niebla densa a través de la cual era imposible respirar. Y entonces ocurrió lo que hizo estallar la situación. Sofía llegó a casa antes de lo habitual. Se había cancelado una reunión con un cliente. Al entrar, oyó que Javier ya estaba en casa. Extraño, normalmente no volvía hasta las 8. Entró en el dormitorio y se quedó petrificada en el umbral. Javier estaba sentado en el suelo, junto al armario, y a su alrededor había documentos esparcidos. Sus documentos, de aquella caja fuerte que ella creía que él no conocía. «¿Qué estás haciendo?», se le escapó. Él levantó la cabeza, y Sofía no reconoció su rostro. Estaba desfigurado por una mezcla de triunfo y furia. «Vaya, vaya, esto sí que es interesante». Levantó una carpeta con documento. «¿Qué es esto, Sofía?». Ella se quedó helada. En sus manos tenía los papeles del chalet de La Moraleja. Eso también es una herencia de mi abuela», intentó mentir, pero su voz temblaba traicioneramente. «¿Una herencia?». Se echó a reír, pero su risa fue desagradable, malévola. «Los documentos están fechados hace 4 años. Tu abuela murió hace 10. Lo he comprobado. Así que no intentes tomarme el pelo». Se levantó del suelo, sosteniendo la carpeta como una sentencia acusatoria. «Un chalet en La Moraleja.
Parcela de 2.000 metros cuadrados. Valor estimado, 4 millones de euros. 4 millones, Sofía. Y además, esto. Sacó otra carpeta. Un Mercedes GLE registrado a tu nombre hace 2 años. Y yo que pensaba que simplemente cogías un taxi cuando te quedabas hasta tarde en el trabajo. Sofía permanecía inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Todo lo que había ocultado con tanto esmero ahora yacía en el suelo entre ellos. ¿Quién eres, Sofía? Se acercó a ella y vio en sus ojos algo parecido al odio. ¿Quién eres en realidad? Porque la chica sencilla de clase media que pretendía ser, desde luego no posee propiedades por valor de millones. Javier, puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo? La interrumpió. 3 años de matrimonio. 3 años mintiéndome, fingiendo ser una pobrecita modesta que vive de la herencia de su abuela. Y mientras, estás sentada sobre una fortuna con la que yo ni siquiera puedo soñar. Yo no fingía. Sofía sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Solo quería que me quisieras a mí? No a mi dinero. ¿Tu dinero? Sonrió con desdén. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Sofía, ¿quién es tu padre? ¿Algún oligarca? ¿Un político? ¿Un capo de la mafia? Ella guardó silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Dios mío, se pasó una mano por la cara. Entonces tengo razón. Y lo has estado ocultando todo este tiempo. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? No que seas rica, sino que no confiaras en mí lo suficiente como para decirme la verdad. ¿Qué soy para ti? ¿Un extraño? No. Eres mi marido. Dio un paso hacia él, pero él retrocedió. ¿Mi marido? ¿Qué clase de marido soy si me ocultas todo? ¿Si me entero de tu vida por casualidad? Revolviendo tus documentos. No tenías derecho a registrar mis cosas, se le escapó. Y tú no tenías derecho a mentirme durante 3 años, gritó él en respuesta. Se quedaron allí, respirando con dificultad, mirándose como extraños, y pensar que hacía solo un mes eran una pareja feliz, haciendo planes de futuro, soñando con tener hijo. Así que por eso no querías darme el poder notarial, dijo él en voz baja, pero con un tono cargado de resentimiento. ¿Tenías miedo de que descubriera la verdad? ¿De que hurgara en los papeles y todo saliera a la luz? No protegías el piso, protegías tu secreto. Javier, lo siento. Dio un paso hacia él, pero él levantó una mano para detenerla. ¿Sabes qué, Sofía? Necesito tiempo para pensar. Necesito digerir todo esto. Me siento engañado, traicionado, utilizado. ¿Utilizado? Sofía no podía creer lo que oía. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y cómo lo llamas tú? ¿Jugaste conmigo a algún tipo de juego? ¿Te hiciste pasar por una chica sencilla? ¿Fingiste que éramos del mismo mundo? Y mientras, recorrió la habitación con la mirada. Mientras, estás sentada sobre millones y me miras por encima del hombro. Nunca te he mirado por encima del hombro. ¿Ah? ¿No? ¿Y cómo llamas entonces a ocultarme una parte tan importante de tu vida? No me consideraste digno de saber la verdad. Así es como se llama. Recogió los documentos del suelo, los guardó ordenadamente en las carpetas y se los tendió. Escóndelos mejor la próxima vez, dijo fríamente. Aunque, ¿qué sentido tiene? Ahora ya lo sé todo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Javier se trasladó a la habitación de invitados. Solo se encontraban en la cocina por las mañanas, cuando él tomaba café y Sofía preparaba un desayuno que él no tocaba. Se iba sin despedirse y volvía tarde por la noche, cuando ella ya estaba en la cama, incapaz de dormir. Sofía intentó hablar con él, explicarse, contarle toda la verdad, pero él no quiso escuchar. Cada vez que iniciaba la conversación, la cortaba fríamente. Sofía, necesito tiempo. No me agobies. Lo veía por las tardes sentado con el portátil, leyendo algo, tomando notas. Varias veces lo sorprendió hablando por teléfono y él terminaba la conversación rápidamente en cuanto la veía. ¿Con quién hablas?, le preguntó una vez. No es asunto tuyo, respondió él. Una noche, Sofía se armó de valor. Preparó su plato favorito, un estofado de ternera. Puso la mesa, encendió velas. Cuando Javier llegó a casa, lo recibió en la puerta. Javier, por favor, hablemos con normalidad. Te lo contaré todo. Él miró la mesa puesta, las velas, y luego a ella. Sofía, no tiene sentido, dijo con cansancio. ¿Por qué? Sintió que todo se encogía dentro de ella. ¿Por qué ni siquiera quieres escucharme? Porque ya he tomado una decisión. Pasó a su lado y se dirigió al armario, de donde sacó una pequeña maleta. ¿Qué haces? Me voy unos días. Necesito estar solo. Pensar en nuestro futuro. ¿En qué futuro? Su voz temblaba. Javier, ¿tenemos futuro? Se volvió hacia ella, y Sofía vio en sus ojos algo frío, ajeno. No lo sé, Sofía. Sinceramente no lo sé. Creía que te conocía. Creía que éramos almas gemelas,
Y resulta que he vivido 3 años con una desconocida. No soy una desconocida, gritó ella. Soy la misma Sofía de la que te enamoraste. No, negó él con la cabeza. Aquella Sofía era honesta, era abierta. Pero tú llevabas una máscara todo el tiempo. Cerró la cremallera de la maleta y se dirigió a la puerta. Javier, no te vayas. Sofía lo agarró del brazo. Por favor, hablemoslo. Te lo explicaré todo. Te hablaré de mi padre, de por qué lo oculté. Tu padre se soltó de su agarre. Interesante. ¿Quién será? Déjame adivinar. ¿Alguien de la lista Forbes? Alguien cuyo nombre todo el mundo conoce. Ella guardó silencio. Y él sonrió con amargura. Lo sabía. ¿Sabes, Sofía? Hasta me ha entrado la curiosidad. He estado estudiando Derecho de Familia estas últimas semanas. ¿Y sabes qué? Resulta que existe algo llamado régimen de bienes gananciales. Todo lo comprado durante el matrimonio se divide por la mitad. No importa a nombre de quién esté. ¿A qué viene eso? Sintió un escalofrío. A nada. Solo información para que reflexiones. Abrió la puerta. Te llamaré. La puerta se cerró y Sofía se quedó sola en el piso, donde las velas de la mesa festiva aún ardían y el estofado se enfriaba en los platos. Se dejó caer al suelo en el pasillo y rompió a llorar. No por el resentimiento ni por la autocompasión, sino por el miedo, porque las últimas palabras de Javier habían sonado como una amenaza. Vivió 3 días como en una nebulosa. Javier no llamó, no respondió a sus mensajes. Sofía intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. Repasaba una y otra vez en su cabeza su última conversación, régimen de bienes gananciales. ¿Qué había querido decir? Al 4.º día, al volver del trabajo, encontró un sobre en la mesa de la entrada. Sofía lo cogió con manos temblorosas. Dentro había varias hojas, documentos oficiales con sellos y firmas. Una demanda de divorcio. Javier había solicitado el divorcio. Se desplomó en una silla, incapaz de mantenerse en pie. Así que era eso. Era el final. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba en las exigencias. Javier pedía la división de los bienes. De todos los bienes, el piso, el chalet, el coche. Todo lo que estaba a su nombre. Y adjunta a la demanda, había una fotocopia de un acuerdo prematrimonial. Sofía lo miró, sin poder creer lo que veía. Un acuerdo prematrimonial que supuestamente habían firmado 3 meses antes de la boda. Un acuerdo según el cual todos los bienes, independientemente de a nombre de quien estuvieran, se consideraban gananciales y debían dividirse en partes iguales. Al final aparecía su firma, pulcra, uniforme, muy parecida a la suya. Pero ella nunca había firmado ese documento. Ni siquiera lo había visto hasta ese día. Sofía estaba sentada en la cocina, sosteniendo la demanda de divorcio, y no podía creer lo que estaba pasando. Ante ella yacía un acuerdo prematrimonial con su firma, una firma que nunca había puesto. Le temblaban tanto las manos que las letras se volvían borrosas ante sus ojos. Es imposible, susurró, examinando el documento por 100ª vez. El acuerdo estaba redactado de forma profesional, cumpliendo con todas las formalidades legales. La fecha, 3 meses antes de la boda. El sello de un notario. 2 firmas, la de Javier y la suya. Solo que su firma era falsa. Sofía intentó recordar aquel periodo, 3 meses antes de la boda. Estaban eligiendo el restaurante, encargando el pastel, enviando las invitaciones. Javier nunca había mencionado un acuerdo prematrimonial. Ni siquiera habían hablado del tema. Ella se había abstenido deliberadamente de sacarlo, temiendo que él sospechara algo. Y resultó que él mismo había redactado el acuerdo, falsificado su firma y ahora lo usaba en su contra. El teléfono sonó, sacándola de su estupor. Un número desconocido. Dígame. Su voz sonaba extraña. Doña Sofía Montesinos, somos del bufete de abogados Alianza Legal. ¿Representamos los intereses de su cónyuge? Don Javier Romero. En el proceso de divorcio. Queríamos confirmar si ha recibido la demanda. La he recibido, logró articular. Perfecto. Le recordamos entonces que la vista está fijada para el día 21 a las 10 de la mañana en el juzgado de Primera Instancia de Madrid. Su comparecencia es obligatoria. Que tenga un buen día. Tonos de llamada. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar los documentos. Juzgado de Madrid. Quedaban 2 semanas para la vista. 2 semanas para averiguar cómo defenderse de un hombre que había dormido a su lado durante 3 años y ahora quería arrebatarle todo lo que tenía. No, no todo. Quería la mitad. La mitad de un piso de 4 millones, la mitad de un chalet de 4 millones, la mitad de un coche. Según sus cálculos, ascendía a unos 4 millones de euros. 4 millones por 3 años de matrimonio con una mujer a la que le había ocultado sus verdaderas intenciones. Se levantó y recorrió el piso. Este piso donde habían sido felices, donde él le preparaba el desayuno los fines de semana,
donde veían películas acurrucados bajo la misma manta, donde hacían el amor, se susurraban ternuras y hacían planes de futuro. ¿Había sido todo una mentira? ¿O se había convertido en una mentira solo ahora, cuando él se enteró del dinero? El teléfono volvió a sonar. Esta vez reconoció el número. Javier. «Diga», respondió Sofía, intentando mantener la calma. «Sofía, ¿recibiste los papeles?». Su voz sonaba profesional, sin emoción. «Los recibí. Javier, ¿qué es esto? ¿Qué acuerdo prematrimonial? Nunca firmamos ningún acuerdo». «Claro que lo firmamos», dijo él con un tono monótono, como si comentara el tiempo. 3 meses antes de la boda. Se te debe haber olvidado. Son cosas que pasan. No lo he olvidado. Recuerdo cada día antes de la boda. No firmamos ningún acuerdo. El notario opina diferente. Unas notas de acero aparecieron en su voz. El acuerdo está certificado. Las firmas están ahí. Todo conforme a la ley. ¿Falsificaste mi firma?, casi gritó al teléfono. «Falsificaste los documentos». «Cuidado con las acusaciones, Sofía», dijo él fríamente. «La difamación es un delito. Yo tengo todas las pruebas. ¿Y tú? Aparte de acusaciones sin fundamento». Sofía guardó silencio, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. «Pues entonces, calla», continuó él. «Sabes, pensé mucho en cómo actuar cuando descubrí la verdad. Pensé en perdonar, en olvidar. Pero luego me di cuenta, me has estado engañando durante 3 años. 3 años viviendo en el lujo mientras yo me deslomaba en el trabajo intentando ganarme la vida para nosotros. Y tú, sentada sobre millones, mirándome como a un tonto». «No es así. Es exactamente así. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que de verdad te quise. Quise a esa chica sencilla que pretendías ser. Y ahora entiendo que esa chica nunca existió. Solo había una rica heredera jugando a la Cenicienta al revés. Javier, por favor, quedemos, hablemos. No hay nada de qué hablar. Nos vemos en el juzgado. Sofía. Y prepárate para pagar. La mitad de todo lo que me ocultaste me pertenece por ley. Fui tu marido, tu legítimo marido, y tengo derecho a mi parte». Colgó. Sofía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. El hombre al que había amado, en quien había confiado, a quien había dejado entrar en su vida, resultó no ser quien parecía. ¿O era ella la que no era quien parecía? Quizás él tenía razón y ella realmente lo había estado engañando, jugando a un juego sucio. Pero solo quería ser amada por sí misma, no por su apellido y su dinero. ¿Acaso eso era un crimen? Los días siguientes, Sofía los pasó en un estado de semidelirio. Iba a trabajar, fingía que todo estaba bien, pero por dentro se sentía vacía. Por las noches, releía la demanda, intentando encontrar alguna laguna, alguna contradicción, pero los documentos estaban impecablemente redactados. Sabía que tenía que buscar un abogado, prepararse para el juicio, pero no podía obligarse a actuar. Como si no haciendo nada, el problema fuera a desaparecer por sí solo. Al 5.º día de recibir la demanda, finalmente llamó a un abogado. Encontró en Internet un bufete especializado en disputas familiares y pidió cita. La abogada resultó ser una mujer de unos 50 años, con un rostro cansado y ojos atentos. Doña Marina Velasco escuchó su historia. Estudió los documentos con atención. «La situación es complicada», dijo finalmente. «El acuerdo prematrimonial parece totalmente legítimo, certificado por notario. ¿Los sellos están en su sitio? Las firmas presente. Pero yo no firmé ese documento». Sofía sintió de nuevo como el pánico la invadía. «Le creo». Doña Marina se quitó las gafas y la miró. «Pero en un juicio se necesitan pruebas, no fe. Usted afirma que la firma es falsa, así que necesitamos un peritaje». «¿Un peritaje?». Se aferró a esa esperanza. «Un peritaje caligráfico. Solicitaremos su realización. Los expertos compararán la firma del acuerdo con sus firmas reales en otros documentos. Si se confirma la falsificación, la demanda de su marido será desestimada, y él podría enfrentarse a un proceso penal por falsificación de documento». «De acuerdo», asintió Sofía. «Hagamos el peritaje. Pero hay un detalle», la abogada se volvió a poner las gafas. «¿El peritaje llevará tiempo?». «Como mínimo 2 semanas. Y el juicio es en 1 semana. En la primera vista, presentaremos la solicitud. El juez dará tiempo para el peritaje y aplazará el procedimiento. Es el protocolo estándar. Entonces, ¿todo saldrá bien?». Sintió una débil esperanza. «¿Si el peritaje demuestra la falsificación?». «Sí. Pero, doña Sofía, necesito saber algo más». Mencionó que su padre es una persona influyente. «¿Cuán influyente?». Sofía guardó silencio. Luego dijo en voz baja: «Arturo Montesinos». Doña Marina se quedó inmóvil con el bolígrafo en la mano. «¿Don Arturo Montesinos? ¿El de Grupo Montesinos?». «Sí». La abogada se reclinó en su silla y silbó. «Entiendo.
Ahora muchas cosas cobran sentido. ¿Su marido casualmente no está al tanto? No lo estaba hasta hace poco. Ahora sabe que le ocultaba algo, pero no estoy segura de que haya entendido exactamente quién es mi padre. Comprendo, doña Marina se quedó pensativa. ¿Sabe, doña Sofía? Su padre podría resolver este problema con una sola llamada. Seguramente tiene contactos, recursos. No, la interrumpió Sofía. No quiero que mi padre se involucre. Quiero resolver esto yo misma. Es loable, asintió la abogada. Pero tenga en cuenta que si en el juicio sale a relucir su apellido y saldrá cuando se presente, su marido podría darse cuenta de con quién se ha metido y, o bien se asustará y dará marcha atrás, o bien, por el contrario, se enrocará aún más. Estoy preparada para ello, dijo Sofía, aunque no estaba segura de sus propias palabras. Por la noche, finalmente llamó a su padre. No podía seguir guardándoselo todo. Papá, necesito hablar contigo. Sofía, ¿qué ocurre? La voz de su padre se tensó al instante. Siempre sabía cuando algo le pasaba. Javier ha pedido el divorcio y exige la mitad de todo mi patrimonio. Se hizo una larga pausa. Sofía podía oír la pesada respiración de su padre. Te lo advertí, dijo él finalmente, y en su voz no había regodeo, solo cansancio. Te dije que esto pasaría. Lo sé, papá, tenías razón. Pero el problema no es ese. Falsificó un acuerdo prematrimonial. ¿Lo redactó él mismo? Puso una firma falsa en mi nombre y ahora lo está usando en el juicio. ¿Falsificó documentos? La voz de su padre se endureció. Sofía, dame una hora. ¿En una hora? Ese hombre habrá desaparecido de la ciudad. Se olvidará de que existe. No, papá, apretó el teléfono. Me las arreglaré sola. Mi abogada dice que el peritaje demostrará la falsificación. Todo se hará según la ley. ¿Según la ley? Su padre soltó una risa amarga. Sofía, eres demasiado idealista. Ese hombre ya ha demostrado que la ley le importa un bledo. Ha falsificado documento. ¿Qué más pruebas necesitas de que es peligroso? Lo entiendo. Pero quiero hacerlo de la manera correcta. Quiero que reciba su castigo precisamente según la ley, y no porque mi padre sea una persona influyente. Su padre guardó un largo silencio. De acuerdo, dijo al fin. Pero estaré pendiente. Si algo sale mal, si intenta chantajearte o amenazarte, me llamas de inmediato. ¿Entendido? Entendido. Papá, Sofía, estoy orgulloso de ti. ¿Eres fuerte? Como tu madre. Sofía colgó y rompió a llorar. Por primera vez en todos esos días, no lloró de miedo o de rabia, sino de alivio. Su padre estaba de su lado. No estaba sola. Los días siguientes transcurrieron en una febril preparación para el juicio. Doña Marina preparaba los documentos, recogía muestras de la firma de Sofía de diversos papeles para el futuro peritaje. Ella intentaba trabajar, pero sus pensamientos volvían constantemente a la vista inminente. Javier no volvió a llamar ni a escribir, desapareció de su vida tan repentinamente como había aparecido en ella. A veces, Sofía se sorprendía a sí misma echándolo de menos. No al Javier que falsificó documentos y la demandó, sino al Javier que le preparaba café por las mañanas, que le leía en voz alta noticias graciosas, que la besaba en la coronilla cuando trabajaba en el ordenador. Pero ese Javier ya no existía. Quizás nunca existió. Quizás desde el principio solo vio lo que quería ver. 2 días antes del juicio, Sofía se reunió de nuevo con doña Marina. Repasaron la estrategia de defensa. En la primera vista, usted se presentará con calma, dirá su nombre completo y su apellido de soltera, le instruyó la abogada. Es necesario para el acta. Inmediatamente después, solicitaré el peritaje caligráfico. El juez no puede negarse, es un derecho legítimo de las partes. Y si se niega, no se negará. Es una acusación demasiado grave. Falsificación de documento. Un delito penal. El juez está obligado a dar la oportunidad de verificar la autenticidad de la firma. De acuerdo, asintió Sofía, tratando de calmar el temblor de sus manos. Doña Sofía, ¿está segura de que no quiere recurrir a un apoyo más? ¿Serio? Doña Marina la miró atentamente. ¿Su padre? No, negó ella con la cabeza. Puedo sola. Podemos solas. La noche antes del juicio, Sofía no pudo dormir. Yacía en la cama mirando al techo. Pensaba en cómo había cambiado todo en tan solo unos meses. Hasta hacía poco, era una mujer felizmente casada, y ahora se preparaba para un litigio judicial con su propio marido. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sofía, todavía estás a tiempo de arreglar esto por las buenas. Despide a tu abogada. Acepta mis condiciones. No quiero montar un escándalo en el juzgado. Era Javier. Se quedó mirando el mensaje un largo rato y luego tecleó una respuesta. Nos vemos en el juzgado. La mañana amaneció gris y lluviosa. Sofía se puso un traje sastre. Se recogió el pelo en un moño. Maquillaje mínimo.
Quería parecer seria, profesional. Doña Marina la esperaba en la entrada del edificio del juzgado. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondió Sofía, aunque por dentro todo le temblaba. Subieron al tercer piso, recorrieron un largo pasillo. Junto a la puerta de la sala de vistas estaba Javier con su abogado. Un hombre joven con un traje caro, una sonrisa segura y un maletín de una marca conocida. Javier miró a Sofía y ella no reconoció su mirada. Fría, calculadora, sin rastro de la ternura de antes. Pasó de largo sin devolverle la mirada. Adelante, pueden entrar a la sala. La sesión va a comenzar, anunció el secretario judicial, abriendo la puerta. Sofía entró, sintiendo como el corazón le martilleaba en el pecho. Delante estaba el juez que decidiría su destino. Delante estaba la verdad que tanto tiempo había ocultado. Y delante estaba el futuro, que dependía de lo que sucediera en esa sala en las próximas horas. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Sofía había imaginado. Techos altos, paredes revestidas de madera, varias filas de bancos para el público. Olía a papel viejo y a algo institucional. Se sentó en la mesa de la parte demandada. Doña Marina se acomodó a su lado, organizando sus documentos. Enfrente estaba Javier con su abogado. Miraba al frente, sin dirigirle la mirada. Sofía notó que había adelgazado y tenía ojeras. ¿Acaso también lo estaba pasando mal? ¿O era simplemente el cansancio de preparar el juicio? Pónganse en pie. Entra a la sala, anunció el secretario. Todos se levantaron. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años, con un rostro severo y una mirada penetrante. Se sentó en el estrado, se ajustó las gafas y abrió la carpeta del caso. Siéntense, dijo. Se da inicio a la vista del procedimiento civil número 345/2025. Demanda de don Javier Romero sobre disolución de matrimonio y liquidación de sociedad de gananciales. Parte demandante. Preséntese. El abogado de Javier se levantó. Pablo Gutiérrez, letrado. Represento los intereses del demandante, don Javier Romero. Aquí presente. Parte demandada. La jueza miró en su dirección. Sofía se puso en pie, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Su voz sonó más baja de lo que quería. Sofía Montesinos. El silencio en la sala se hizo casi palpable. La jueza levantó la vista de los papeles y la miró con atención. El abogado de Javier se quedó paralizado con el bolígrafo en la mano. Javier permanecía inmóvil, pero Sofía vio cómo palidecía su rostro. Él, por supuesto, conocía su apellido. Estaba en su DNI, en el certificado de matrimonio, en todos los documentos, pero, al parecer, nunca le había dado importancia. Montesinos, un apellido común, uno de tanto. Nunca lo había relacionado con ese Montesino. ¿Montesinos?, repitió la jueza, quitándose las gafas y mirando fijamente a Sofía. ¿Es usted familiar de don Arturo Montesinos? Ahora sí. El silencio en la sala fue absoluto. El abogado de Javier levantó bruscamente la cabeza. Javier se giró lentamente, y Sofía vio cómo por fin lo entendía. En sus ojos se leía el shock, no por el apellido, sino por la comprensión de la conexión. Soy su hija, respondió Sofía con calma, aunque por dentro se sentía encogida. La jueza y los abogados intercambiaron una mirada. El ambiente en la sala cambió al instante. Si antes era un caso de divorcio corriente, ahora todos entendían que se trataba de sumas y consecuencias muy diferentes. Entiendo. La jueza se volvió a poner las gafas y examinó los documentos con atención. Continuemos. Representante de la parte demandada. Doña Marina se levantó. Marina Velasco, letrada. Represento los intereses de la demandada. La jueza asintió y se sumergió de nuevo en el estudio de los documentos. Sofía miró de reojo a Javier. Estaba pálido, con el rostro petrificado. Su abogado le susurraba algo rápidamente al oído, pero Javier parecía no escuchar. La miraba a ella, y en su mirada leía una mezcla de shock, incomprensión y algo más. Miedo. Bien, dijo finalmente la jueza, levantando la vista. He examinado los autos. El demandante solicita la disolución del matrimonio y la división de bienes basándose en un acuerdo prematrimonial. Suscrito, miró la fecha, 3 meses antes de la celebración del matrimonio. El patrimonio incluye un piso en el centro de la ciudad, un chalet con parcela en la urbanización La Moraleja y un vehículo Mercedes. El valor total del patrimonio se estima en 8 millones de euros, de los cuales el demandante reclama la mitad. ¿Es correcto? Totalmente correcto, su señoría. El abogado de Javier se levantó. Según el acuerdo prematrimonial, todos los bienes, adquiridos antes y durante el matrimonio, son gananciales. Mi cliente tiene el derecho legal a la mitad. Parte demandada. ¿Está de acuerdo con la demanda? La jueza miró a Sofía. Ella se levantó, sujetándose al borde de la mesa. No, su señoría, no estoy de acuerdo. Yo no firmé ese acuerdo prematrimonial. Un murmullo recorrió la sala.
La jueza enarcó una ceja. ¿Afirma usted, entonces, que la firma en el documento no es suya? Exactamente, su señoría. Nunca he firmado ese acuerdo. Es más, nunca lo vi hasta que recibí la demanda. El abogado de Javier se levantó de un salto. Su señoría, esa afirmación es absurda. El acuerdo está certificado por notario. La firma está puesta. Todos los sellos están en su sitio. La demandada simplemente intenta eludir el cumplimiento de sus obligaciones. Siéntese, dijo la jueza con calma. Letrada de la parte demandada, ¿tiene pruebas de su afirmación? Doña Marina se puso en pie. Su señoría, solicitamos la realización de un peritaje caligráfico. Disponemos de muestras de las firmas auténticas de mi clienta en diversos documentos de ese mismo periodo. El peritaje demostrará si la firma en el acuerdo prematrimonial es auténtica. La jueza se quedó pensativa, hojeando los documentos. El abogado de Javier se movía nervioso en su asiento. Sofía vio cómo Javier palidecía aún más. Su señoría, se levantó de nuevo el abogado Gutiérrez. Nos oponemos a la realización del peritaje. Es un intento evidente de dilatar el proceso. ¿Tenemos un documento certificado notarialmente? ¿Y eso es suficiente? ¿Suficiente para qué? La jueza lo miró por encima de las gafas. ¿Para privar a una persona de su derecho a la defensa? ¿La demandada tiene el derecho legal de dudar de la autenticidad de un documento? Y más cuando se trata de tales sumas. Volvió a mirar los documentos, luego a Sofía, y después a Javier. Don Javier Romero se dirigió al exmarido de Sofía. ¿Estuvo usted presente personalmente en la firma del acuerdo prematrimonial? Javier se levantó. Sofía vio cómo tragaba saliva. Sí, su señoría. Fuimos juntos al notario. ¿Y su esposa firmó el acuerdo en su presencia? Una pausa, corta pero elocuente. Sí, respondió finalmente Javier. Pero su voz sonó insegura. ¿Puede nombrar al notario que certificó el documento? Javier miró a su abogado. Este hojeó rápidamente sus papeles. Notaria Ana Serrano. Su señoría, el sello y la firma figuran en el documento. La jueza asintió y tomó una nota. Bien. Dada la gravedad de la acusación de falsificación de documentos, el tribunal acuerda la práctica de la prueba pericial caligráfica. Se suspende la vista por 3 semanas para la realización del peritaje. El perito será designado judicialmente. Asimismo, el tribunal oficiará a la notaria Serrano para recabar información sobre las circunstancias de la certificación del documento. Pero, su señoría, intentó objetar el abogado de Javier. La decisión está tomada, la jueza lo miró con severidad. La próxima sesión se celebrará, consultó el calendario. El día 12 a las 11. Se levanta la sesión. El golpe del mazo. Todo terminó tan rápido como había empezado. La jueza se levantó y salió de la sala. Sofía se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la tensión la abandonaba. Excelente, susurró doña Marina. Hemos ganado el primer asalto. Sofía miró a Javier. Estaba sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Su abogado le hablaba rápidamente, gesticulando, pero Javier no reaccionaba. Luego, giró lentamente la cabeza y la miró. En su mirada, ella vio lo que había estado buscando. Comprensión. Comprendió con quién se había metido. Comprendió que ella no era la esposa indefensa y engañada con la que contaba. Era Sofía Montesinos, la hija de uno de los hombres más influyentes del país. E incluso si había decidido luchar sola, sin la ayuda de su padre, ese solo nombre lo cambiaba todo. Salieron de la sala. ¿En el pasillo? Doña Marina se detuvo. Ha estado usted magnífica, doña Sofía. Se ha mantenido firme. Ahora lo importante es esperar los resultados del peritaje. Estoy segura de que estarán a nuestro favor. ¿Y si no? Sofía sintió de repente cómo volvía el miedo. Entonces buscaremos otras vías de defensa. Pero he visto ese acuerdo. La firma está bien hecha, pero no es perfecta. Un verdadero experto lo verá. Se despidieron y Sofía salió a la calle. La lluvia había cesado y había salido el sol. Respiró hondo el aire fresco. Todo acababa de empezar. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Urgente. Javier. Borró el mensaje sin responder. Ya no tenían nada de qué hablar. Las siguientes 3 semanas se hicieron terriblemente largas. Sofía intentaba trabajar, pero sus pensamientos volvían constantemente al juicio. Doña Marina la mantenía informada. El peritaje se realizaba en un laboratorio independiente. El experto estudiaba sus firmas auténticas en diversos documentos y las comparaba con la del acuerdo prematrimonial. Javier no intentó contactarla más. Solo una vez lo vio por casualidad. Salía de un café cerca de su oficina. Cruzaron miradas por un segundo. Luego él se giró rápidamente y se alejó. Tenía mal aspecto, demacrado, con los ojos apagados. Una semana antes de la siguiente vista, doña Marina llamó a Sofía. Doña Sofía, tengo noticias.
El peritaje está listo. Y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía por el teléfono. La firma en el acuerdo prematrimonial ha sido reconocida como falsa. El experto ha determinado numerosas discrepancias en la presión, la inclinación y las particularidades de la escritura de letras individuales. Es una falsificación al 100%. Sofía cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas de alivio le corrían por las mejillas. Gracias, exhaló. Muchas gracias. Es pronto para dar las gracias, la voz de la abogada sonaba metálica. Ahora empieza lo interesante. Ya he remitido los informes a la fiscalía. La falsificación de documentos es un delito penal. Su exmarido se enfrenta a una pena de prisión real. No quiero venganza, dijo Sofía en voz baja. Solo quiero que todo esto termine. No es venganza, doña Sofía. Es justicia. Intentó estafarla. Arrebatarle su patrimonio usando una falsificación. La ley debe funcionar. El día de la siguiente vista amaneció soleado. Sofía volvió a ponerse el traje sastre. Se recompuso. Esta vez no estaba nerviosa. Sabía que la verdad estaba de su lado. En la sala del tribunal, Javier estaba sentado solo. Su abogado, Gutiérrez, se afanaba a su lado, hojeando rápidamente unos documentos. Cuando Sofía entró, Javier la miró y ella vio el miedo en sus ojos. Un miedo puro, manifiesto. Entró la jueza. Todos se pusieron en pie. La sesión comenzó. Se reanuda la vista del caso de liquidación de bienes de los cónyuges Romero Montesinos, anunció la jueza. El tribunal ha recibido el informe del peritaje caligráfico. Levantó un documento y leyó la firma en el acuerdo prematrimonial. Fechado 3 meses antes de la celebración del matrimonio, no fue realizada por doña Sofía Montesinos, sino por otra persona. Se han establecido sustanciales discrepancias en las características de la escritura. Conclusión. La firma es una falsificación. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El abogado de Javier palideció. Javier permanecía inmóvil, con la vista clavada en la mesa. Don Javier Romero. La jueza lo miró con severidad. ¿Puede comentar el informe del peritaje? Javier guardó silencio. Su abogado intentó decir algo. Su señoría, quizás ha habido un error. Podemos solicitar un segundo peritaje. ¿Un error? La jueza enarcó una ceja. El perito tiene la máxima categoría profesional y 20 años de experiencia. ¿Quiere decir que no sabe hacer su trabajo? No, yo solo. Suficiente. La jueza volvió a mirar a Javier. Señor Romero, le pregunto por última vez cómo apareció en el expediente un documento con una firma falsificada. Javier finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba gris. Yo no lo sé, su voz temblaba. Quizás el notario se equivocó. Quizás. ¿El notario? Lo interrumpió la jueza. El tribunal también ha recibido respuesta de la notaria Serrano. Afirma que nunca certificó un acuerdo prematrimonial entre usted y la señora Montesino. Es más, el sello del documento no pertenece a su notaría. También es falso. El abogado de Javier se llevó las manos a la cabeza. Javier se quedó en silencio, comprendiendo que todo se había derrumbado. A la vista de lo expuesto, la jueza tomó notas en sus papeles. El tribunal desestima íntegramente las pretensiones de don Javier Romero. Se declara disuelto el matrimonio entre el señor Romero y la señora Montesinos sin liquidación de bienes, al no existir pruebas de adquisición conjunta. Todos los bienes registrados a nombre de doña Sofía Montesinos permanecen en su propiedad. Miró a Javier. Además, se remitirán los autos a los órganos de investigación para la comprobación de un presunto delito de falsificación de documentos y uso de documento falso. Hizo una pausa. Se levanta la sesión. El golpe del mazo sonó como una sentencia. Javier se quedó sentado, sin moverse. Su abogado recogió rápidamente sus papeles y se apresuró a salir. Sofía se levantó y miró al hombre que hasta hacía poco había sido su marido. Sofía, él levantó la vista hacia ella, y en sus ojos se leía la desesperación. Yo no quería. Yo solo. Sí que querías, lo interrumpió. Lo querías mucho. Querías conseguir un dinero que no te pertenece. Falsificaste documentos, mentiste al tribunal. Y ahora responderás ante la ley. ¿Te das cuenta de que me enfrento a la cárcel? Una condena real. Me doy cuenta. Deberías haberlo pensado antes. Sofía se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Doña Marina la esperaba en el pasillo con una sonrisa de satisfacción. Enhorabuena, dijo. Ha ganado en toda regla. No he ganado nada, respondió Sofía con cansancio. Simplemente he protegido lo que me pertenece. Salieron del edificio del juzgado. Sofía se detuvo en la escalinata, respirando el aire fresco. Todo había terminado. El divorcio estaba tramitado. El patrimonio a salvo. La justicia había prevalecido. Pero, ¿por qué se sentía tan triste? Una semana después se enteró de que se había abierto un proceso penal contra Javier. Le impusieron como medida cautelar la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La investigación seguía su curso. Sofía volvió a su vida normal. El trabajo, encuentros con amigos, llamadas esporádicas de su padre. Él no preguntaba por los detalles, solo le dijo una vez: «Estoy orgulloso de cómo lo has manejado. Sin mi ayuda. Por ti misma». «Gracias, papá». El piso parecía vacío sin Javier. A veces se sorprendía a sí misma aguzando el oído, esperando oír la puerta abrirse, sus pasos en la entrada. Pero la puerta permanecía en silencio. Una tarde, mientras Sofía estaba sentada en el sofá con un libro, recibió un mensaje de Javier. «Sofía, lo siento. Fui un completo idiota. El dinero me cegó. De verdad te quise, a esa chica que conocí en la gala benéfica. Luego descubrí la verdad y no supe aceptarla. Decidí que si no podía tenerte a ti, al menos conseguiría una compensación. Fue rastrero, estúpido y delictivo. Me merezco todo lo que me está pasando. Solo quiero que sepas que me arrepiento de verdad. No por el dinero, sino por nosotros. Por lo que podría haber sido estar al lado de una persona maravillosa y en su lugar elegí el dinero. Perdóname, Javier». Sofía miró el mensaje durante un largo rato. Luego tecleó una respuesta. «Te perdono, pero no nos volveremos a ver nunca más. Sé feliz, Javier». Envió el mensaje y bloqueó su número. Pasó medio año. El tribunal condenó a Javier a una pena de prisión suspendida. El abogado dijo que había tenido suerte. La ausencia de antecedentes penales y su confesión atenuaron la condena. Sofía conoció a otro hombre, Mateo, un arquitecto que supo quién era ella desde el principio y al que no le importó. No tenían prisa. Simplemente se estaban conociendo, con honestidad y franqueza. Una noche, durante la cena, él le preguntó: «Sofía, ¿no te arrepientes de aquella historia con tu exmarido?». Ella reflexionó. «¿Sabes? Solo me arrepiento de una cosa, de no haber dicho la verdad desde el principio, de haber construido nuestra relación sobre una mentira, aunque fuera con buenas intenciones. Una mentira por amor sigue siendo una mentira, y lo destruye todo». «¿Y qué harías ahora, si tuvieras la oportunidad?». «Diría la verdad desde el primer día. Y si él no hubiera podido aceptarme como soy, significaría que no era la persona para mí. Es mejor saberlo de inmediato que construir una ilusión de felicidad sobre arena». Mateo le cogió la mano. «¿Sabes? Me alegro de que pasaras por eso, porque ahora te he conocido a ti, a la de verdad, sin máscaras ni secretos». Sofía sonrió. «¿Y no cambiarás de opinión cuando sepas que tengo otros 2 chalets, 3 coches y acciones por valor de 50 millones? «Cambiaré de opinión», dijo él seriamente. «Cambiaré de opinión sobre ir en metro. Cogeré tu coche». Se rieron, y Sofía comprendió que eso era lo real. Cuando se puede bromear sobre el dinero, sobre el pasado, sobre los miedos, cuando no hay necesidad de ocultar nada. Por la noche, estaba de pie junto a la ventana de su piso, contemplando las luces de la ciudad. El piso ya no le recordaba a Javier. Volvía a ser su hogar, su refugio. El teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «Venid a cenar mañana. Quiero conocer a tu novio». Sofía sonrió. Esta vez no ocultaría nada. Mateo conocería a su padre, vería su mundo real, su verdadera familia. Y si lo soportaba, significaría que era realmente el indicado. Y si no, entonces seguiría buscando. Pero ahora con honestidad, sin mentiras, sin máscaras, porque había aprendido lo más importante. El amor construido sobre el engaño, tarde o temprano, se derrumba. Y cuando se derrumba, bajo los escombros no solo quedan los sentimientos, sino también las vidas de las personas. Javier eligió el dinero en lugar del amor y lo perdió todo. Sofía eligió la verdad en lugar de una cómoda mentira y se encontró a sí misma. Y esa fue la lección más importante de su vida. Cerró la ventana y volvió al salón, donde Mateo la esperaba en el sofá con 2 tazas de té. Tenía toda una vida por delante, honesta, abierta, real, y estaba preparada para ella.